Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos encontramos en esto que llamamos salud mental, mitos y realidades para hablar sobre la autoestima. Para comenzar, reflexionaremos sobre la frase: la autoestima no es quererse siempre, es no abandonarse cuando uno no se entiende. ¿Qué piensan de eso? Pues la autoestima es cómo me hablo, cómo me trato, Claro. qué es lo que merezco. Por ahí de lo que nos habíamos informado, la autoestima y lo que sabemos de ella, no es orgullo ni soberbia, es tener digamos, pienso yo, ¿no? que es tener un equilibrio entre lo que nos pasa y lo que podemos hacer. Sí, para mí también va de la mano mucho del amor propio, de tener amor propio por uno mismo, y el tema de los límites, de poner límites a ciertas situaciones o ciertas personas. Sí, los componentes de la autoestima son el autoconcepto, es qué creo que soy, la autoimagen, cómo me veo a mí mismo, la autovaloración, cuánto creo que valgo. La autoestima es la valoración global de la propia persona, que integra creencias, emociones y conductas respecto al yo. Un poco... Es que la autoestima no tiene precio para mí. O sea, es algo que se va formando en uno con determinadas decisiones, también una aceptación de uno mismo. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Como decía Meli, el amor propio es cómo me trato, o sea, es poner límites, es salir de donde me duele, es no justificarse y es olvidarse aunque crea, ¿no? O sea, es cuidarse, en Sí, definitiva. tal cual. Una forma muy común de bajar la autoestima es el bullying. Sí, yo en mi caso sufrí mucho en lo que es primaria y secundaria, el tema del bullying, y eso hizo que la mirada del otro, la crítica, las burlas y demás, tenga la autoestima muy baja y no creía en mí misma, no creía que era capaz, que era linda, que era inteligente, y te marca mucho, es muy fuerte. Sí, pues es una forma de violencia sostenida en el tiempo, ¿no? Sí. Y los mitos son que son cosas de chicos, solo ocurre en la escuela, solo son burlas. Sin embargo, a vos te afectó muchísimo. Sí, tremendo. Y volver a reconstruir esa autoestima es un trabajo arduo, difícil, de mucha terapia, mucho todo. Podemos decir entonces que aquello que es externo, que nos van diciendo desde chicos, nos marca. Sí. A mí, al menos en mi caso, sí me marcó un montón. Es aquello que se sostiene en el tiempo y que nosotros terminamos creyendo y nos marca en nuestros vínculos, en nuestra historia, en nuestro día a día. Sí. ¿Cómo vamos a creer que vamos a poder si toda la vida nos hicieron creer que éramos unos inútiles? Sí, yo incluso no quería ir a la escuela, ni a la secundaria. Le pedí a mi mamá, por favor, que no me mande. Mami, por favor, no me mandes a la escuela. No quiero ir. ¿Qué hicieron en ese caso? ¿Pudieron hablar con la escuela? Hablaban con la escuela y era como, bueno, sí, no pasa nada, bueno, sí, no, esto. Una vez me acosaron mis compañeras, no me olvido más, por
en ese momento el Messenger. Teníamos que hacer un trabajo grupal y se habían juntado ellas y a mí no me habían avisado. Y después me enteré que estaban todas juntas y me empezaron a acosar fuera del ámbito escolar a través del Messenger. Y mi vieja lo que hizo fue imprimir todos los chats de la escuela y los chats se los mandó, los llevó a la escuela al otro día porque era un fin de semana, y la escuela le dijo que no podía hacer nada porque que no había pasado dentro del ámbito escolar. Mi mamá furiosa y mi papá también empezó a llamar a los padres de las personas que me acosaron uno por uno y les di una lección de vida, y tuvieron mis compañeras que venirme a pedir disculpas y hacer el trabajo de nuevo, conmigo incluida, en mi casa. Miren todo lo que tuvieron que hacer y todo el movimiento que se hizo para que estuvieran pidiendo disculpas. ¿Alguien más que pueda hablar acerca de esto que tiene que ver con el autoestima y bullying? Sí, yo estuve muchos años casada con una persona que hacía violencia psicológica, física y económica. Entonces todo el tiempo vos sos un inútil, no sabes hacer nada, no haces nada en la casa, no servís para nada. Y me llevó mucho tiempo salir de ese círculo, o hasta yo me lo creía. Es que te lo terminás creyendo, ¿no? Terminás siendo parte de tus creencias. Justamente la autoestima tiene que ver con estas autocreencias que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Además sentís culpa, te aislás, sentís vergüenza de lo que está pasando por poder salir de eso. Sí, te la crees y todo esto que te crees que sos empieza a repercutir en el vínculo y en cómo uno se para frente a la vida, con culpa, con vergüenza, con miedo, con angustia. Pero bueno, para poner en debate, nosotros sabemos que la autoestima tiene que ver con estos autoconceptos que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? La autocompasión, ¿no? Las creencias, la valoración, y lo que siempre decimos es que esto también tiene que ver con aquello que pasa externo, ¿no? Aquello que yo voy construyendo de nosotros mismos es un poco aquello que el mundo o el contexto hicieron que yo me creyera, pero ¿cómo revertir todo eso, no? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto que estamos creyendo del otro? ¿Se entiende? Sí, bueno, como dijo Meli, mucha terapia, porque la verdad que solo no se puede, muchas veces es tan fuerte la creencia personal. Tal cual, te repercute tanto que te terminás poniendo una coraza y como decíamos, te terminás creyendo todo lo que te dicen. Por más que en el fondo, muy en el fondo, sabes que no es así, te terminás creyendo que sí, que sos todo lo que te dicen. Sí, muchas veces debemos preguntarnos, ¿no?, si la voz que escuchamos es nuestra o lo aprendido de alguien que me lo dice todo el tiempo, ¿no? O esto es lo que me digo a mí mismo, se lo diría a otro, a quien quiero. Entonces, el autocuidado es importantísimo, celebrar logros aunque sean chicos, la terapia como vos dijiste,
descanso sin culpa, salir de vínculos que no suman, buscar vínculos saludables y aprender a poner límites. Sí, Y eso. contención principalmente también, frente a las personas cercanas, tratar de darle ánimo a esa persona, bueno, también lo que decías de seleccionar, no sé, el ámbito social, saber a quién nos puede ayudar y aceptar tal cual somos, y correr a esas personas las cuales no ayudan, claro, no suman. Sí, y aferrarte a las que sí, Sí, a las que te ayudan, a las que te O sea, alientan, porque como vos decís, no es solo las personas las que no te ayudan, o sea, a esas hay que ponerle límites y descartarlas de alguna manera. y sí. Sí, si no es como comprar basura, ¿viste? Y llenarte de basura de afuera Bueno, y creértela un poco. que a la larga o a la corta en algunas personas termina pasando esto que contaba Meli, ¿viste? Claro. Yo personalmente, a mí me pasaba que si a mí me intentaron hacer bullying, yo siempre fui muy áspero, ¿viste? O sea, como que respondía, no me quedaba callado, ¿viste? A mí lo que me pasó a mí en primaria y en secundaria, o sea, a mí me decían algo y yo iba a enfrentar, pero no todas las personas tienen ese valor. Sí, tal cual. Yo Hay personas que no sé cómo. Y ese valor tiene que ver con la autoestima, es cuánto vale. Claro, no sé si con la autoestima, sino más bien con la personalidad y la forma de desenvolverse. Obviamente eso me trajo muchos problemas a nivel interno familiar, que esto es un tema aparte, pero lo cuento así más o menos. Por ejemplo, el enojarme, yo me enojaba mucho, iba al choque, ¿viste? Y bueno, no tiene mucho que ver con este tema, pero es lo que yo vivo. Lo que pasaba a vos. Sí. Sí, tiene que ver con el tema, porque la reacción de cada uno es distinta. En mi caso, yo le tenía miedo directamente, no podía contestar, no podía refutar de lo que me decía. Entonces, a diferencia tuya que vos confrontabas, yo no podía confrontar. No, yo tampoco. Me callaba, era la tímida de la clase, me sentaba en el fondo para que no me cargara. ¿Te aislabas? Sí, me aislaba totalmente, sí. Qué importante esto de cómo reaccionar, ¿no? Porque es importante poder hablarlo, poder decir, poder poner en palabras, no a veces a aquellas personas que están ejerciendo esta violencia sobre nosotros, sino a la familia, a un amigo, un hermano, a alguien en quien pueda confiar, porque si no es guardarse todo eso, y nosotros siempre hablamos y en todos los capítulos que venimos hablando y grabando acerca de la importancia de hablar y de decir. Si hay una persona que está siendo vulnerada, maltratada constantemente, poder hablarlo, poder decirlo, poder empezar a tratar de cortar esos vínculos. Esto que dicen, ¿no? La cuestión de la vergüenza, del miedo, de me aislaba sola, me quedaba solo, no decía nada, termina repercutiendo en nuestra salud mental, ¿sí? Que es lo que nosotros hablamos siempre. Y si nosotros nos ponemos a pensar en los niños y en los adolescentes, sobre todo hoy en día, que atraviesan bullying,
podemos comunicar, ¿no? Los padres, la importancia de prestar atención, de escuchar a sus hijos, de ver las conductas que sus hijos están teniendo, de hacer caso, de no minimizar esto que dicen como solamente bromas y poder acompañar. Sí, también del otro lado del que acosa, que las familias también le pongan límite a esta persona y ayuden y guíen para que no lo hagan, porque uno puede desde el lado de la víctima, digamos, por así decirlo, tener una red de contención, todo, pero si del otro lado el acusador sigue haciéndolo, es al reverendo cohete, digamos. Coincido completamente, ¿no? La importancia de los espacios para concientizar, tanto en la familia como en los Ya en el ámbito escolar o en cualquier ámbito, porque en mi caso el ámbito escolar era, bueno, lo retaban un poco, qué sé yo, y después me hicieron bullying todo mi periodo escolar, hasta la secundaria inclusive, porque yo repetí un año y seguía en el mismo colegio y era seguir, me hacían bullying los mismos compañeros nuevos y los anteriores, o sea, era un bullying constante. Yo quiero acotar algo así como algo que vi. Hay una película que esto pasa mucho me voy a ir por las ramas. A ver. Pasa en Estados Unidos, que viste que el arma está legalizada. Y bueno, hay una película que si no me equivoco se llama La Masacre de Columbia, donde dos chicos que les hacían burla, los jodían y todo eso, un día fueron, planearon con armas y mataron a un montón de estudiantes. O sea, imagínate la gravedad de la situación, de lo que lleva una situación a otra. Pero estoy hablando de allá. Pero acá también pasó con el chico que le decían pan triste, en Vietnam, que también fue con armas al colegio y se vengó de los que lo hacían bullying. Se vengó, ¿no? Y ahí estamos. Se vengó, entre comillas. Exactamente. Pero bueno, sí es esto, la importancia de la prevención, porque... Sí, también está el tema del exacto, iba a decir eso. No es solamente, nosotros hablamos con la licenciada Priscila del Cajero, no es solamente una broma, ¿sí? Es una violencia ejercida en el tiempo, hacia otra persona. Nosotros empezamos hablando de autoestima y bueno, eso nos llevó a hablar de bullying, ¿no? De cómo el bullying repercute en la autoestima y me parece que está bueno, porque entramos en un terreno que tal vez no lo teníamos muy planeado, pero que es importante de hablar y de concientizar y de expresar acerca del bullying, de la violencia, que no solamente se da en los niños, sino que se da en la vida, ¿sí? Me parece que está bueno poder hablarlo. Con respecto a la autoestima, ¿qué creen ustedes o qué creencias creen ustedes que han tenido durante mucho tiempo o su autoconcepto y hoy lo han podido cambiar? ¿Qué son esas cosas que sostuvieron y que hacían que tal vez su autoestima no sea tan saludable y hoy pudieron revertirlo y poder ser más autocompasivo con ustedes y quererse más, ¿no? Y aceptarse más, considerando que abrazarnos con nuestras luces y nuestras sombras. ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy pueden perdonarse y decir, bueno, che, esto también? Y bueno, como dije antes, sobre todo la culpa, el creerme inútil, todo eso pude sacármelo trabajando en terapia, hablando con otras personas. ¿Y qué beneficios te trajo eso? Cuando uno empieza a sacarse la culpa y a dejar de creerse que es un inútil, ¿qué piensan que viene después? Correrse de ese lado, correrse al lado del victimario, digamos, y poder empezar a refutar un poco lo que decía
Jorge, ¿viste? Ahí ya como que te empoderás. Y al empoderarse piensan que uno puede animarse a más y tal vez aquellas cosas que uno no se animaba ahora puede empezar a confiar en su proceso, a confiar en cosas que tal vez siempre deseó hacer y nunca pudo por este pajarito picaceso, ¿no? De no poder, mira que inútil, y poder decir, bueno, che, tal vez sí puedo, tal vez sí, obvio. y poder como empezar a construir desde otro lugar. Obvio, sí. Sí, totalmente. Totalmente. Yo hoy veo a mis hijos grandes y que son todos hombres de bien, y si hubiera sido tan inútil, no hacía nada, no hubiera salido así. Me encanta. ¿Entendés? Me encanta. Sí. ¿Alguien más que tenga ganas de aportar? Por ejemplo, Dale, a mí, por ahí lo que me llevó a tener una autoestima alta, a mí personalmente me llevó al orgullo, a la soberbia, al ir impulsivamente hacia obtener las cosas que quería, o la vida en la que estoy, ¿viste? Entonces, a mí me pasó eso, no quiere decir que a todas las personas le pase. Después, con el tiempo, yo entendí muchas cosas. Fue el error, de la experiencia, así que, básicamente eso. Bien. ¿Y alguno más que pueda hablar de la experiencia? Porque acá también por lo general escuchamos las voces de aquellas personas que sufrieron bullying, pero también digo, están los que eran bulineros, digo, ¿no? Los que hacían, digo, y capaz está bueno decir, che, yo era ese que hacía bullying y hoy aprovecho este espacio y pido perdón a todas aquellas personas que en algún momento les puede haber hecho mal, ¿no? Eso también, digo, está bueno, poder reflexionar un poco lo que decía Meli, no solamente la persona que fue víctima de él, sino aquellos que fueron los victimarios, ¿no? Y decir, che, mirá, le pifié. Le pifié, sí, exactamente, le pifié, ¿no? Hablando un poco de bullying y de cómo repercute no solamente en la autoestima de la persona y en las creencias y en el concepto que tienen las personas sobre uno mismo, en la vida diaria, en los vínculos, en todo lo que repercute. En la salud mental. En la salud mental, totalmente, en la salud mental y en la importancia de porque a mí me repercutió muchísimo. Me repercutió muchísimo en mi salud mental. También cuidar lo que uno le dice al otro, porque a veces no lo hace como decíamos, de broma. A veces uno lo dice porque lo piensa simplemente. Entonces, cuidar mucho lo que le dice a un chico, a un niño sobre todo, ¿no? Que se está formando, que está creyendo en lo que uno, sobre todo un padre le puede llegar a decir. Estoy pensando en los partidos de fútbol, donde los padres se pelean y les gritan a los chicos para que hagan los goles, pero en vez de un disfrute termina siendo una porquería. La presión con la que ese chico, yo me imagino, ¿no? Con lo que vos decís, el niño o la niña con ese deseo de jugar y de conocer el deporte, como no siempre, digo, pero muchas veces se puede transformar en un caos, en una presión absoluta, bueno, en vez de un disfrute y un goce, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermano era chico y jugaba al fútbol y yo iba a verlo después del colegio, me llevaba las cosas para estudiar y demás, y íbamos a la escuelita de fútbol con mi hermano. Y no me olvidé más que había un padre que jugaba con mi hermano, que era tremendo, le gritaba de todo, dale, inútil, corre, matalo, mete gol, era una tras de otra, constante, en vez de esto, como decían ustedes, chicas, el tema de, es un deporte, lo tienen que disfrutar,
vamos, No era joder, una- Claro. no no era importa una- que me hiciste el gol, No, otro. era todo lo contrario. Era, aparte, de una manera agresiva. Bueno, fíjense en esto que vos decís, Meli, cómo tiene que ver con la autoestima, porque nosotros hablamos de el autoconcepto, de la autoimagen, de la autovaloración, ¿no? Como cuando hablamos con la licenciada Priscila. Entonces, con esta valoración que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, ¿qué valoración podemos tener sobre nosotros mismos si desde pequeños nos alimentamos con esto? Qué difícil es correrse de esos lugares. Para eso es muy necesario el hablar, la terapia, ¿sí? Porque quien crece en un ambiente tan hostil de que constantemente me están presionando para, ¿cómo voy a formar mi autoestima? ¿No? ¿Cómo se va a formar mi autoimagen? Mi valoración de mí mismo. Si quienes me cuidan me bastardean de esa manera por un partido de fútbol. Sí. Entonces miren la importancia de la autoestima, ¿sí? Y de cómo se va armando en nosotros este concepto de nosotros mismos. Mira, me hiciste acordar algo, una pavada, ¿no? Yo tengo problemas con la motricidad fina. No podía doblarme un papel derecho. Entonces la maestra le dice, mamá, que me lleve a cerámica. Cuando estaba en cerámica, la profesora de cerámica le dijo, ¿por qué no va a dibujo? Como que no servía para cerámica tampoco. Eso me quedó marcado, yo tendría unos 10 años, pero me quedó tan marcado que nunca más intenté agarrar cerámica, ni modelar, ni nada de eso. Y fue una pavada, porque una pavada. Es una pavadita para uno, pero es súper importante en realidad, ¿no? Porque fíjense cómo eso nos marca, nos detiene a hacer cosas que tal vez no Nos quisiera afecta. hacer. Nos afecta. Totalmente, Fran, nos afecta. Y que me parece a mí que esta valoración propia nuestra es tan importante para la vida, porque es como nos plantamos frente a la vida un poco, ¿no? Sí. Tal cual. También la gravedad de la situación, a mí en el contexto de que tengo memoria de que soy chico, mi viejo siempre me decía, no, porque si te dicen algo, porque si te hacen algo, vos tenés que defenderte, que esto y lo otro. Y así mismo también luchábamos en casa con mi viejo, a la fuerza, obviamente mi viejo tenía más fuerza que yo porque era más adulto y yo era un niño, entonces nos enseñaba como A defenderse. a defenderse, ¿viste? Y claro, después ya era todo pelear y Todo violencia. sí, un contexto así. Tengo recuerdos también de que era medio violento mi viejo. Hoy en día nada que ver, pero me acuerdo que nos levantaba mamá de madrugada y decía, chicos, nos vamos a la casa de la abuela, porque mi viejo estaba sacado, había pelea, ¿viste? Y nada, y me acuerdo de eso. Esas cosas te van marcando, ¿no? Bueno, y vos tratás de no repetir esa historia, ¿no? Totalmente, se trata de repetir historias, patrones. Sí, o todo lo contrario, por ahí vos no, Jorge, pero hay gente que sí repite y es Bien. ahí donde sale el acosador, el violento, el abusador, todo lo que... porque no puede cortar ese patrón. Claro. Bien. ¿Alguien más que tenga ganas de comentar algo? ¿De ustedes? ¿Qué quiera decir? Digo, no es de la experiencia, sino de también lo que los compañeros fueron diciendo. Bien, partiendo de la base entonces de autoestima, que responde a cuánto valgo, y amor propio, que no es lo mismo que autoestima, si bien va de la mano, es qué hago con ese valor, poder empezar a llevarle a la gente entonces que se puedan hacer esta pregunta sobre cuánto valgo y qué hago con ese valor. Y también
yo tenía ganas, para cerrar un poquito, de preguntarles algo a ustedes, si les parece o no les parece, sobre que reflexionemos un poco sobre esta frase. La autoestima, frase que nos deja Priscila, la autoestima no es quererse siempre, es no abandonarse cuando uno no se entiende. Se la dejamos para que piense el público, el oyente, y también para que pensemos nosotros, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Esto de es no abandonarse cuando uno no se entiende, o cuando uno no se gusta tanto. Es adaptarse. Aceptarse a lo bueno y a lo malo de cada vez que tenemos todos tenemos. Para mí es abrazarse siempre y llenarse esto de amor propio para que lo que nos digan, lo que nos hagan no nos afecte, o sea, lo negativo obviamente, que si llenarnos con las cosas positivas. Me gustó eso de abrazarse. Me gustó. Bueno, queremos vamos a escuchar primero una poesía que escribió una compañera sobre este tema y después, bueno, haremos el cierre. Bueno, hoy voy a leer un poema sobre la resiliencia y dice así: en un rincón oscuro te encontré, con la voz callada y el alma en pie. Te dije: llora, no te guardes más, lo que te pasó no fue tu verdad. Y aquí estoy, con los colores en flor, una manta de amor, un mundo mejor. Cada lágrima es hilo, cada paso canción. Te abrazo en palabras y en mi corazón. Margaritas brotan donde hubo dolor. Te vas acercando a tu propio color. No es para siempre la oscuridad. La luz te espera, tienes tu lugar. Y aunque te caigas aprendes. Cada caída te hace más fuerte. Sos fiel a vos, sos tu verdad. Sos la voz que va a sanar. Y aquí estás, con tus colores en flor, una manta de amor, un mundo mejor. Ya no estás sola, la luz te encontró. Te abrazo en canción y en mi corazón. Haremos el cierre. Bueno, agradecemos a Mariana por esta poesía que nos dejó, y también queremos agradecer a todos los oyentes que hasta ahora capítulo tras capítulo vienen acompañándonos, vienen escuchándonos y vienen compartiendo las vivencias propias con nosotros. Agradecemos a ellos, esperamos sus preguntas, ya saben que en nuestro canal pueden dejar sus preguntas, así que bueno. Bueno, gente, gracias por escucharnos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias.